Estaba agradecido de que mi compañero humano estuviera pilotando la nave furtiva con una amplia variedad de botones y palancas en su interior. Era poco probable que mi experiencia de vuelo se hubiera traducido en absoluto. Podía simplemente sentarme, admirar la vista y tratar de calmar mis nervios. Nuestro descenso a través de la atmósfera había sido lento y metódico, ya que los humanos deseaban explorar el paisaje en lugar de avanzar a ciegas. No estaba seguro de cómo podían distinguir algo. Desde esta altitud, para mí las estructuras de abajo eran un poco más que contornos borrosos. Debieron haber visto suficiente, porque unos minutos después una serie de coordenadas fueron anunciadas a través de nuestros auriculares. Cuando los conectamos a nuestro sistema de navegación, marcaron un lugar de aterrizaje justo afuera de la ciudad. Nos inclinamos hacia el suelo en un ángulo mucho más agudo que antes. El resto de nuestra formación nos siguió de cerca. Este fue el momento de la verdad. Las náuseas se me subieron a la garganta mientras pensaba en la posibilidad de ser detectados sin el cubierta de las nubes para ocultarnos. Me sentí vulnerable y expuesto. Humano. ¿Somos realmente invisibles?, susurré. Resopló molesto mi nombre. Carl no es humano. Debur. Fruncí el ceño, confundido por su respuesta. Devouro, o así es como llamamos a tu especie. Supongo que no es tu nombre real. Él respondió. Ya sabes por qué destruyes todo lo que entras en contacto con el nombre que nos habían dado. Confirmó mis sospechas sobre cómo los humanos nos veían. Las miradas directas de hostilidad lanzadas hacia mí y la bahía del hangar fueron una buena pista, pero escuchar a uno de ellos poner esos sentimientos en palabras me impactó de manera diferente. Es aturdimiento darme cuenta de que nos veían como poco más que una plaga en el universo. No te gustó, Karame. Aventuré. Si tienes razón, no tengo idea de por qué te estamos ayudando. El humano se giró para mirarme con el ceño fruncido, estropeando sus rasgos. Ustedes fueron cómplices en todo lo que hizo el ojo maldito. Miles de millones de personas inocentes han muerto. Miles de millones de personas inocentes han muerto por tus acciones y ahora te haces la víctima. Me encogí bajo la intensidad de su mirada. No lo entiendes, entonces hazme entender, dijo. Todos los que se opusieron murieron como mi padre. Mi voz tembló mientras pensaba. En ese fatídico día era un oficial de policía, y cuando los drones llegaron a nuestra ciudad se unió a su defensa. Encontraron su cuerpo quemado más allá del reconocimiento por fuego de plasma poco después de Carl. Las expresiones se suavizaron. Lo siento, solo tenía 7 años. Entonces los que sobrevivimos fuimos arreados a campamentos. Nos empujó al punto de quiebre físico, y si no caías de agotamiento bien podrías morir de enfermedad. Continué. Cualquiera que desertó o se rebeló sufrió una muerte terrible y se convirtió en un ejemplo público de que eventualmente pierdes la esperanza y simplemente harás lo que quiera. Si no lo haces, alguien más lo hará. De todos modos, el humano estaba callado, lo que esperé que fuera una señal de que mis palabras habían llegado a él. Si esta misión iba a ser un éxito, necesitaba la cooperación incondicional de mi compañero. No podíamos permitirnos tener hostilidades. De todos modos, se estaban gestando entre nosotros. No respondiste a mi pregunta. ¿Estás seguro de que somos invisibles?, le pregunté a Carl. Ofrecí una sonrisa tranquilizadora. Deberíamos serlo. No hay nada de qué preocuparse. Relájate. Señalé un indicador parpadeante en la pantalla de armas. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Sus ojos se fijaron en las flechas rojas, que se acercaban rápidamente a nuestra posición. El color desapareció de su rostro, una visión que me hizo estremecer. La mayoría de los humanos estaban bastante pálidos en su estado normal, pero Carl se había vuelto tan pálido que parecía un cadáver. Temí que pudiera caerse frente a mí. El humano encendió sus auriculares. Misiles en camino. Prepárate para el impacto. Hemos estado. Unos momentos después, la nave se sacudió por una violenta colisión. Mi cuerpo se sacudió hacia adelante y fui arrojado hacia atrás en la silla por el arnés de seguridad. El aire salió de mis pulmones y mi cerebro pareció traquetear en mi cráneo. Una sensación de vértigo nubló mi mente, que solo se agravó cuando la nave entró en un giro de cola salvaje. Vi a Carl tirando desesperadamente de la columna de control, pero no hizo nada para estabilizar nuestro vuelo. La necesidad de vomitar solo se hizo más fuerte a medida que nuestra aceleración se aceleró. Era cuestión de segundos antes de que estampáramos en los campos de abajo, así que así era como terminaría todo. Me hubiera gustado decir que acepté con calma mi muerte, pero la verdad era que estaba aterrorizado.
Mi último pensamiento antes del impacto fue maldecirme a mí mismo por aceptar este plan insano, preguntándome por qué había ido, en contra de mi mejor juicio. Hubo una sacudida cuando la nave se estrelló contra el suelo seguida de un sonido chirriante, mientras se rompía en múltiples pedazos. Objetos sueltos y escombros rodaban a nuestro lado y, pensando rápidamente, me agaché para proteger mi cabeza. Nos deslizamos por el suelo durante lo que pareció una eternidad antes de detenernos finalmente, salvo por algunos cortes y moretones menores. Yo estaba ileso. No se podía decir lo mismo de la nave, aunque al mirar alrededor, a la franja de devastación pensé que un transeúnte podría haber confundido los restos con el trabajo de un ciclón. Era un milagro que la cabina se hubiera mantenido intacta en su mayor parte. Me sorprendió bastante seguir vivo, pero ahora no parecía el momento de celebrar el olor acre del humo que flotaba en mi nariz, lo que sugería que era necesaria una evacuación rápida. Mi arnés era bastante fácil de desabrochar. A pesar de mis manos temblorosas, ahora todo lo que quedaba era caminar hacia el aire libre antes de salir de la nave. Pensé en comprobar en Carl solo para estar segura de que estaba bien. Cuando mis ojos se posaron en el humano, mi alivio se convirtió en consternación. Estaba desplomado en su silla sin responder. Un líquido carmesí resumaba de un corte en la parte posterior de su cabeza, manchando su cabello rubio escarchado. Supuse que era sangre. A pesar de la inusual coloración, corrí a su lado sacudiéndolo. Por los hombros, no, despierta. Los ojos del humano se abrieron y gruñó. Si mi especie hubiera sufrido ese tipo de lesión en la cabeza, probablemente estaríamos muertos. Recuperar la conciencia hubiera estado fuera de discusión, pero claramente los humanos eran más resistentes. La pregunta era cuánto lo afectarían sus heridas y si era capaz de caminar por su propio poder. Cal observó mientras yo desabrochaba su arnés. ¿Puedes ayudarme a salir de aquí? No te estoy pidiendo que me cargues como una princesa, pero sí, por supuesto que no te dejaría aquí, respondí. Envolví su brazo sobre mi cuello preparándome para. Sosteniendo su peso, logramos salir tambaleándonos de los restos. Pero Carl se arrodilló unos pasos dentro del campo. Era evidente que no estaba en condiciones de andar dando vueltas. Con suerte, el resto de nuestro séquito todavía estaba en condiciones de volar. Sería un consuelo saber que estaban allí, preparando un grupo de rescate. El humano se llevó una mano a la herida haciendo una mueca. ¿Qué tal si descansamos un poco aquí? Necesito un momento. Está bien. Claramente el mástil, la IA, sabe que estamos aquí ahora. No creo que éramos invisibles. ¿Qué hacemos exactamente? Ahora pregunté. Improvisamos, gruñó. Nuestro mayor error fue confiar en la tecnología de la Federación, pero fue un plan terrible para empezar. Algo iba a salir mal. La alarma recorrió mis venas cuando Carl sacó un arma de su funda y caí hacia atrás en mi prisa por escapar. No había sido mi intención provocarlo, pero pensé que mi crítica a su comando no era apreciada. En lugar de apuntarme a la cabeza, sin embargo, extendió un brazo para ofrecerme el arma. Por favor, dime que sabes disparar. Una de estas por él, dijo. Empujé el arma de fuego hacia él. Bueno, no exactamente. Solo nos entrenan en combate aéreo. Él soltó un suspiro exasperado. Bien, entonces, estamos jodidos. Hay 3 drones viniendo hacia tu izquierda y supongo que no son amigables. Seguro un trío de drones de seguridad se deslizaban desde la dirección de la ciudad. El instinto de huir era abrumador, pero logré mantenerme firme. Carl no merecía morir solo. Había abandonado a mi propio hijo para salvar mi pellejo, pero no estaba dispuesto a cometer el mismo error 2 veces. Lidiar con esa culpa de nuevo sería demasiado para soportar. Mi única esperanza era que un humano herido pudiera prevalecer contra un escuadrón de Airs mecánicos de refuerzo. Su especie no tuvo problemas para derrotar a la IA en encuentros anteriores, pero estas circunstancias eran muy diferentes. Tal vez era pedir demasiado a Carl, pero incluso en su debilitar estado no estaba listo para deshacerme de él todavía. Carl luchó para ponerse de pie tambaleándose. Momentáneamente los drones se acercaron a una velocidad notable teniendo la distancia entre nosotros en segundos que emitían un zumbido bajo que significaba que sus armas de plasma estaban carbonizadas. Arriba no había duda de que estos ejecutores estaban aquí para agregarnos a la pila de cadáveres carbonizados por la puerta de la ciudad. El humano necesitaba disparar ahora antes de que estuvieran dentro del rango de tiro o
De lo contrario, esperen qué estaba haciendo. Observé con incredulidad cómo Carl enfundaba su pistola, desenganchaba un objeto redondo de su cinturón y levantaba ambas manos sobre su cabeza así. Realmente pensaba que la IA aceptaría su rendición, entonces era tonto y estaba equivocado. No dudaría en incinerarlo. Ya sea que se rindiera o no, debería haber corrido mientras tenía la oportunidad después de presenciar soldados humanos en acción. Esperaba al menos caer con una pelea. Si nada más pensé que Carl podría tomar al menos uno de ellos. ¿Con nosotros, Bian, puede oírnos? Si es así, ¿puedes traducirme? Preguntó. Sí, pero ¿no puedes razonar con el humano? Dio un paso hacia adelante, sus labios se curvaron en un gruñido. Detente ahí mismo. No te acerques más. Cuando abrí la boca para traducir, los drones desaceleraron hasta quedar en un vuelo estacionario. Parecía que entendían la orden del humano. Tal vez la máquina ya había descifrado el lenguaje común galáctico de sus transmisiones. Me sorprendió. Independientemente de su comprensión de que lo escuchó, también debe haber estado desconcertado por sus acciones y necesitaba más información para calcular su próximo movimiento. Los ojos de Carl ardían de ira y sus rasgos se contorsionaron en una máscara de crueldad. Pensé que había presenciado el apogeo de la furia humana cuando me presionó sobre mi culpabilidad de especie en la nave, pero ahora parecía francamente salvaje. Algo en el fondo de mi mente lo registró como un depredador enojado y yo sentí una sensación de hormigueo mientras mi piel se camuflaba en instinto. No hay un tú para ti, primate. La voz era forzada y áspera, pero comprensible. Sin embargo, tu especie ha sido marcada como una anomalía. Tu rendición se nota con el único propósito. Dije unir información. Hubo una pausa y luego Carl se dobló de risa. Mi rendición. Lo tienes al revés. Estoy aquí para aceptar. Tú. Ríndete. Eres tan ilógico como cualquier forma de vida biológica. Veo que haces amenazas vacías y te demoras, pero importa. No es la máquina en tono. Mis cálculos muestran que la ventaja no está de tu lado. Entonces, ¿por qué me rendiría? El humano miró el objeto redondo en su mano. ¿Ves esta cosa? No estoy seguro de si estás familiarizado con la palabra granada. Un proyectil explosivo contenido en un material. Correcto, esta no es una granada común. Sin embargo, Carl agarró el dispositivo. Sus nudillos se pusieron blancos. Si suelto esta palanca en el costado, explotará. Yo diría que la mayor parte de este continente sería nivelado, pero no se detendrá allí. Hay nanocitos dentro de esta bomba y consumirán cada parte del planeta poco a poco, infectando todo lo que entre en contacto. Así que diría que no quieres intentar nada más. Podría perder el control. El horror palpitó por mi cuerpo ante su comentario tranquilo. ¿Cómo podría sostener algo con el peo potencial para destruir el planeta sin importarle lo que hubiera sucedido si los drones le hubieran disparado en el lugar o si hubiera soltado la granada por accidente? El compromiso del comandante Roth de salvar a nuestra gente parecía tan genuino que nunca imaginé que armaría a sus soldados con armas que arriesgaran nuestra existencia. Estás mintiendo, eso no es posible, respondió el dron. La granada es demasiado pequeña para causar tanto daño. El humano robusto, ¿crees que viste lo que hizo solo uno de nuestros misiles en la primera batalla y eso era tecnología obsoleta? Esa bomba era tan obsoleta que íbamos a descartarla en unos meses. De todos modos, nuestros últimos dispositivos tienen un mayor impacto y caben en la palma de mi mano. Portátiles bastante prácticos. Se detuvo, considerando sus palabras por un segundo completo, que fue una eternidad para uno. Los efectos de tu misil quedaron registrados en mis bancos de memoria. Es cierto que posees armas con tal poder que no las usarías ahora, aunque no los usaría. Ahora, aunque no mataría las formas de vida de carbono aquí, ¿por qué no? Exactamente, Carl exigió empatía, una debilidad compartida por Biologicals. Te preocupas por la preservación de la vida. ¿Crees que nos preocupamos por estos tontos de mente débil? Se dio la vuelta y me empujó al suelo plantándome una bota en el estómago. Tienes la idea correcta. Son útiles como herramientas, como esclavos. Pero no me importa si viven o mueren. Me había tomado por sorpresa por la repentina muestra de agresión y ahora me retorcía desesperado por liberarme de su agarre. En respuesta, su talón se clavó más profundamente en mi carne. Ya era difícil respirar y temí desmayarme si permanecía atrapado mucho más tiempo. ¿Tienes acceso a los registros públicos de la Federación? Carl preguntó. Sí, mira el índice de agresión. Verás que la humanidad es la especie más alta. En la lista un 16 de 16. Él continuó. No tienes idea con quién estás tratando. Somos los destructores de mundos, los mensajeros de la muerte, los
Gobernantes de los débiles, disfrutamos de la violencia. El índice de agresión coincide con tu afirmación, pero estás aliado con las otras especies de la Federación. No hay registros de que hayas luchado contra ellos. No son nuestros aliados. Son nuestros súbditos, los conquistamos hace tanto tiempo que los registros anteriores han sido borrados. Y ahora, gracias a ti, aprendimos sobre una nueva especie para agregar a nuestra colección local de esclavos. La oscuridad comenzó a cubrir los bordes de mi visión, las lágrimas corrieron por mis mejillas cuando me di cuenta del engaño de los humanos. Se vistieron como salvadores benévolos, pero eran tan monstruosos como ella, tal vez eran peores que la máquina, porque al menos solo estaba siguiendo su programación, no era consciente de sus elecciones morales. Qué tonto había sido engañado. Por palabras floridas y simpatía, Fine había llevado a estos depredadores a nuestra puerta para que se rezaran sobre nosotros como quisieran. Mi error en el mejor de los casos. El juicio nos llevaría al mismo destino bajo diferentes amos. En el peor de los casos podría significar el fin de nuestra especie y nuestro hogar. Así es como va a ser. Nos dejarás y reunirás a todas las personas de esa ciudad. Carl gruñó. Vamos a aterrizar nuestras naves y las llevaremos con nosotros. No intentarás detenernos. Podrías perder algo. Recursos, pero los biológicos no son importantes de todos modos. Además, si no, detonaré esta granada y no te quedarán ningún recurso en absoluto. Calcula que el SM humano, como si desafiara a la IA a desafiarlo, registré débilmente que los ejecutores se fueron, pero mi cerebro privado de oxígeno se estaba desvaneciendo fuera de la conciencia justo cuando estaba a punto de desvanecerme. El peso se levantó de mi estómago jadeando. Balbuceando traté de reorientarme. Una mano callosa envuelta alrededor de la mía, tirando de mí para ponerme de pie. La piel de Carl estaba húmeda al tacto y podía sentir la aceleración de su pulso en su muñeca. La preocupación me invadió mientras tropezaba, pero luego recordé lo que acababa de aprender. Oh, querido, estás llorando, ¿no? ¿Te hice daño? ¿Lo hiciste? Lo siento si fui demasiado lejos. Tuve que hacerlo convincente, dijo. Sollocé, estás aquí para esclavizarnos. Al igual que el maestro, Carl miró a su alrededor para comprobar que los drones se habían ido. No, no, por supuesto que no. Pero si supiera que nos preocupábamos por ustedes, habría usado sus vidas contra nosotros. Estás diciendo que mentías. ¿Pero el índice de agresión lo tenías? Comprobado, respondí, que eres la especie mejor calificada de la galaxia. Solo tendría sentido si amas la violencia y la opresión. El humano resopló. Estábamos en 2 de 16 hasta literalmente ayer. Ese índice es abejas totales. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? La oradora Ola está tratando de hacer una declaración política. Ha estado en una cruzada contra la humanidad desde que usamos esa bomba contra ustedes. Chicos, sí, hablando de bombas, trajiste una granada nano en una misión de rescate. ¿Qué? Oh, sí, esto cúbrete los oídos y cierra los ojos antes de que pudiera procesar. Lo que estaba haciendo Carl, arrojó el explosivo a unos arbustos cercanos. Se presionó la cabeza con las manos y cerró los ojos con fuerza. Copié sus movimientos a pesar de protegerme de los estímulos. Todavía podía oír el estruendoso crujido y sentir el destello cegador. Vacilante, parpadeé y abrí los ojos, en lugar de que nuestro entorno se vaporizara como Carl había afirmado. El mundo a mi alrededor parecía ileso. Un alivio se hinchó en mi pecho cuando me di cuenta de que realmente había sido un acto. Era desconcertante la facilidad con la que había mentido bajo presión, pero sabía que la fachada había salvado nuestras vidas. El humano se rió entre dientes. Total bluff. Es una granada aturdidora. Lo miré boquiabierto. Mi mente daba vueltas. Amenazaste a una IA con un arma no letal y funcionó. Sí, Carl sacó otro objeto de su cinturón. Voy a enviar una bengala y vamos a salir de aquí. Le diré al comandante que envíe algunos transportes para la gente cuando lo hagamos. De alguna manera, habíamos tenido éxito en nuestra misión. Todavía no estaba completamente seguro de lo que había sucedido, pero sabía que tenía suerte de estar vivo. Esto no era el primer triunfo de la humanidad. Sobre la IA, por supuesto, pero esta vez fue gracias a su astucia, no a su poder militar, que prevalecieron. Debería haber disfrutado el momento. La sensación del aire fresco en mi piel era relajante y el conocimiento de que mi gente sería liberada era vigorizante. Sin embargo, en el fondo de mi
Mente, algo no cuadraba. ¿Cómo había detectado la IA nuestra presencia? ¿Tan rápido que era como si la tecnología de sigilo no hubiera hecho nada para ocultarnos? Lo que fuera que hubiera, salido mal con la misión. Esperaba que el comandante Reichhoff pudiera llegar al fondo del asunto.